nuestro ser. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo es quien plantea acerca de que nosotros somos seres tripartitos, es decir, que estamos compuestos por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. En el verso 23 de 1 Tesalonicenses 5 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, en algunas versiones dice, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido y probablemente aquí hayan hermanos que desde que tienen razón han escuchado acerca del arrebatamiento. ¿Sí? Que Cristo viene, que Cristo viene y que Cristo viene. Pero muchas veces es una información que solo queda como información y no dimensionamos que Él viene. Ahora, hay algo bien interesante, porque el apóstol Pablo es el que plantea que Cristo viene. Entonces, al plantear que Cristo viene, de alguna manera el apóstol Pablo explica que esto no es para todos. Por eso dice que todo nuestro ser, y eso incluye que espíritu, alma y cuerpo, estén intachables para cuando Él venga. Y lo aclara hasta en qué momento, de alguna manera, nosotros vamos a pasar por un escáner. Es decir, todos nosotros, de alguna forma, los que estamos esperando al Señor, debemos de comprender que nuestro espíritu debe ser guardado, nuestra alma debe ser guardada y nuestro cuerpo debe ser guardado. Este tema yo estoy hablando en la semana pasada, por eso no se pierdan ningún capítulo, porque este tema ya empieza a ser un poquito más fuerte y nos vamos a meter un poquito más en aspectos doctrinales. Más adelante yo quiero hablar también, porque este tema me lleva a otro. Yo quiero hablarles después lo que la Biblia dice de la muerte. Es decir, dónde se va el espíritu cuando un hombre muere, dónde se va el alma, qué pasa con el cuerpo, cómo se pueden restaurar, qué ocurre, cuál es el proceso, etc. Lo interesante de esto es que la Biblia da luces, da luz. Pero partiendo con eso, porque antes de nosotros saber qué pasa con una persona cuando muere, antes de saber eso, es importantísimo que nosotros podamos comprender que nuestra santidad, nuestra consagración, en otras palabras, la capacidad de poder apartarnos de un sistema para servir a Cristo. Cuando digo apartarnos de un sistema, no es ausentarnos del sistema, porque podemos ser victoriosos, exitosos y bendecidos en el sistema, ¿sí? Sin embargo, no perdiendo de vista que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestro destino es otro. Por eso que uno no puede perder mucho el tiempo en las cosas que no convienen. O sea, el Señor anhela que tú y yo trabajemos, que tú y yo seamos responsables, que tú y yo disfrutemos de las bondades que Él nos ha dado aquí en la tierra. Pero las añadiduras aquí en la tierra no pueden ocupar mayor tiempo que el que debe. Me explico, ¿verdad? Por eso dice: busquen primero su reino y su justicia. Primero, no significa que lo otro no lo busques. Primero su reino y su justicia. En otras palabras, como decía el apóstol Ríos, que siempre utilizaba este término: cabeza en el cielo, pies en la tierra. Eso lo decía el hermano Otto. Cabeza en el cielo, pies en la tierra. Es decir, con nuestra mente en Cristo Jesús, pero no olvidando que estamos en la tierra. O sea, tenemos que ser responsables, tenemos que caminar, en fin. Entonces, de aquí hemos estado estudiando acerca de que el ser integral, o que somos seres tripartitos, estamos compuestos por cuerpo, por alma y por espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Los tres deben de ser guardados en forma intachable para cuando Él venga. Esto es lo que hablamos la semana pasada, porque yo todavía no termino el tema del alma. Yo quiero explicar un poquitito y enfatizar algo que más adelante vamos a tocar. Pero recordemos
lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que peque, esa morirá. Algo que nosotros tenemos que comprender y que tal vez pudiera ser discutible, porque no hay un texto bíblico, ningún texto bíblico que nos pueda explicar con detalle la formación del cuerpo, del alma y sobre todo del alma. Es más fácil comprender, como dice Eclesiastés, que el espíritu viene de Dios. Es el soplo que Dios le dio al cuerpo. Y el cuerpo se formó en la tierra. Eso dice la Escritura. En este caso nosotros en el vientre de nuestra mamá. Entonces Dios sopló, es decir, cuando hubo una concepción, cuando un óvulo fue fecundado, para que existiera vida, esa es como una llave para que Dios diga, envió un espíritu. Ahí nadie podría decir, porque ya tendríamos que especular, pero me da la impresión que como Dios es el dador de la vida, Él envía un espíritu. No sé si ese espíritu lo envían antes de que el óvulo sea fecundado o desde el momento en que es fecundado. Pero según los expertos, desde el momento en que es fecundado arranca una vida. Hubo algo ahí. Entonces parece ser que esa es como una puerta o una plataforma en donde Dios envía un espíritu. Y ese espíritu, la unión de ese espíritu, escuchen esto, con la materia, con el cuerpo, gestan un alma. Esa alma está compuesta por mente o pensamientos, por voluntad y por emociones. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero eso es muy importante apuntar y a lo mejor a veces se nos puede olvidar, sobre todo ¿por qué estoy hablando este tema? Porque hay muchas corrientes hoy en día que hablan de que los seres humanos solo estamos compuestos por un cuerpo y por un espíritu. Otros dicen pues solo por un cuerpo y un alma. Algunos confunden que el espíritu natural, el soplo, es lo mismo que el alma. Y por eso estamos estudiando esto en la Biblia. Y realmente son tres. Es un espíritu, el soplo que Dios le dio, la energía, por poner un nombre, la energía, la esencia, el regalo que Dios le dio a este cuerpo, su espíritu, un espíritu natural, que se gesta un alma, que se adapta en la tierra, y el objetivo del espíritu es subyugar el alma. Ese es el objetivo. O sea, tomar autoridad. Por eso el apóstol Pablo veía una condición de su vida, y es la de todos nosotros, que él veía dos leyes. Veía una ley, o sea, algo dentro de él que quería agradar a Dios. Pero había otra ley, otra situación, no el cuerpo, su alma, que no quería agradar a Dios, porque el alma se adapta a este sistema. Por eso que es importante que no falten. En la semana pasada estuvimos hablando que el alma tenía apetitos. Y estuvimos hablando que el alma solo puede ser satisfecha cuando está dentro del diseño de Dios. Pero mientras no esté en el diseño de Dios, el alma va a vagar buscando deleites. Va a tratar de llenar sus necesidades con una persona, con un vicio, con esto otro, y se va a dar cuenta que nunca se va a saciar, porque el único que puede saciar un alma es el Señor. ¿Sí? Y las demás cosas son añadidas. Entonces, dice que el alma de aquel que peque, esa morirá. Tendrá una desconexión, una perdición eterna, porque eso quiere decir muerte, desconexión con Dios. Nosotros vemos qué es lo que tú miras normalmente cuando una persona que tú conocías murió. ¿Qué entiendes tú que murió? Su cuerpo. Eso es lo que uno va a ver, ¿verdad? Su cuerpo, la imagen que uno ve, va al ataúd, lo mira y ¿qué ve uno? ¿Ves el alma? No, tú ves el cuerpo. Entonces el punto es, ¿dónde se fue esa alma? ¿Dónde se fue el espíritu? ¿Qué ocurre con esa parte? Porque uno ve el cuerpo y dice la Biblia que el cuerpo va al polvo
y se vuelve polvo. Pero ¿y dónde está esa alma? Entonces, ¿en qué momento murió el cuerpo, también murió el alma? Eso es lo interesante. Por eso no se pierdan ningún capítulo. Por eso vamos a ir estudiando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Miren lo que dice, por eso que es tan importante buscar al Señor. Ezequiel capítulo 18, verso 21 dice: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, ¿qué ocurrirá con ese? Ese no va a morir. Pero el contexto de qué estaba hablando, del alma, porque es el verso anterior. Está hablando del alma. Es decir, el alma que decide arrepentirse, pero no solo arrepentirse, sino que obedecer, practicar el derecho y la justicia, no va a morir. Es más, es tanto así que vivirá por practicar la justicia, por hacer la voluntad de Dios, no va a morir. Por eso que nosotros en Cristo Jesús, cuando ustedes, si yo me adelantara o si el Señor permitiera, ojalá no, yo siempre he dicho, ay Señor, no te lleves a ninguno primero. Yo quiero que nos vayamos todos juntos. Todos juntos, porque qué feo, ay no se adelanten por favor, porque a veces uno se pone a pensar, imagínense el vínculo que uno va estableciendo, yo le digo, ay Señor, pero cuando ya imagínense una iglesia crece y empiezan a partir los hermanos por los años, por la edad, etcétera, y yo le digo, Señor, que nos vayamos todos juntos, pero el punto es el siguiente, el punto es que cuando nosotros vemos a alguien, ¿por qué decía el apóstol Pablo, para mí el morir? Pero ese morir estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando de su alma. Él decía, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Entonces él decía, yo quiero morir. Y ese era el concepto que tenían todos los apóstoles. Ellos comprendieron el misterio de la muerte, pero por eso la muerte es un tema que quiero tratar más adelante. Quiero que hablemos de eso, qué dice la Biblia acerca de esto, dónde nos vamos, cuál es ese lugar. ¿Por qué? Porque la muerte es algo bien, bien tremendo. Y es un misterio para nosotros los que estamos en este lado de la línea. Porque en realidad la Biblia habla de muertos en Cristo y en otras versiones o en otros textos habla de los que durmieron. No utiliza la palabra muerte, usa la palabra dormir o muertos en Cristo. Esa es otra cosa. Los que mueren son los que nunca se arrepintieron y no caminaron en justicia. Los que duermen o mueren en Cristo son los que en realidad esa alma no muere. Esa alma es trasladada. ¿Me doy a entender? ¿Me van siguiendo? Ok, espero que sí. Y aquí viene un punto demasiado importante que yo quiero que hablemos y aquí arranca el tema de hoy. Fíjense que curiosamente antes del verso 23 está el verso 22. El verso 23 dice, y el mismo Dios os santifique por completo, los prepare para el retorno, para su venida. Y el contexto del capítulo 5 está hablando de hecho, en la última etapa del capítulo 4 completo, el apóstol Pablo es cuando describe en el verso 16 que el mismo Dios de mando descenderá con voz de arcángel, con voz de mando, con el mismo Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros nos juntaremos con el Señor en las nubes. Y comienza a explicar, luego en el capítulo 5 verso 1 empieza a explicar que estoy parafraseando y un resumen, que nosotros no somos de la noche, sino somos del día, y que no nos sorprenda como ladrón, más bien nos encuentre preparados. Y ahí empieza a decir, oren sin cesar. Ahí están esos versos. Oren sin cesar, busquen, anímense, traten de llevarse bien los unos con los otros. Y dentro de todos los consejos previos al verso 23 que dice, porque el verso 23 dice que estemos impecables para la venida del Señor. El verso anterior es absteneos de toda especie de mal. Absténganse. Quiere decir
que hay un sentido voluntario. Si no, no lo diría. Dice, absténganse. ¿Qué dice tu versión, Cris? Huyan. Apartaos, dice tu versión. ¿Alguien más tiene más versiones? Apartaos, huyan. ¿Pero huyan de qué? ¿De toda qué? Huyan de toda cosa mala. Yo quise poner, esta es la NBI, absteneos de toda especie de mal. ¿Alguien tiene otra versión? Manténganse alejados de qué? De todo lo malo. Ok, miren qué interesante. Esta versión dice, aléjense de toda apariencia de mal. Ahora, aquí es donde cobra sentido, porque lo que pasa es que nosotros tenemos que estar conscientes de algo. O sea, nosotros en este momento tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos. De verdad. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Y no va a caer un rayo. Bueno, no sé. Que puede que sea, ¿va? Pero no. ¿Podemos hacer algo malo? Sí. Y no va a pasar nada. Aparentemente. Pero aquí entonces está el punto, porque en realidad sí está en que nosotros hagamos un esfuerzo. Abstenerse de toda clase de mal, de toda especie de mal, aléjense. Es decir, la Biblia dice en un proverbio, el sabio ve el mal y huye, se aparta, se aleja. Entonces quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos la oportunidad de identificar lo que no conviene. El problema es que somos porfiados. Ahí está el clavo, ahí está el problema. El problema es que nosotros no obedecemos a ese mandato. Queremos que el Señor venga, ven Señor, pero en realidad como que no dimensionamos o no estamos como conscientes. ¿Por qué? Porque además, y aquí viene un punto demasiado importante. Porque nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a un retiro, cuando hacemos culto al Señor, lógicamente sentimos su presencia y nos sentimos ricos y llenos y nos gozamos, nos alegramos. Pero la batalla no está aquí, porque aquí es rico estar. Aquí es rico estar. Yo no sé si a ustedes les pasan, porque a veces uno viene cansado, cargado, angustiado, y el ambiente rico va, sobre todo cuando la gente de alabanza o los que están sirviendo, todos los que están sirviendo, están conectados y hay una atmósfera espiritual. Siente rico uno. Esto es un refugio. El problema es que uno sale y se va a encontrar con un montón de cosas. Y entonces aquí cobra sentido. ¿Por qué? Porque yo quiero que de alguna manera explicarles algo que ustedes han escuchado, que nosotros sí nos podemos contaminar. El ser humano sí, el cristiano, el hijo de Dios sí se puede contaminar. Cuando nosotros no somos sabios en lo que hacemos, en donde estamos, etcétera. Miren por favor este texto. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Dice, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Oigan eso. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor. Y ahora vamos a ver varias cosas. Entonces aquí nosotros no podemos perder de vista algo. Y es que el Señor decidió que nuestro cuerpo se transformara ¿en qué? En un templo.
Y entonces Él decidió estar dentro de nosotros. Pero existe posibilidad, porque si no el apóstol Pablo no lo hubiera dicho, y él dice, por favor, ¿qué relación tienen los ídolos? ¿O qué pacto podemos hacer con los ídolos? Tenemos ¿qué relación tiene el templo de Dios con los ídolos? Miren, por favor. Ahora, yo quise ponerlo no en un orden de versos. Quise partir con este verso para poder entender los demás. En el verso 15 dice, ¿es posible que exista un pacto, una relación, un trueque, un intercambio, etcétera? ¿Es posible que exista algún pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué creen ustedes? No, pues, no se puede. Es imposible. Entonces mire lo que dice. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? ¿Qué puede existir? Entonces miren, por favor, porque aquí está hablando, yo voy a tocar solo un aspecto de mucho, aunque vamos a tocar algunos otros. Pero aquí estamos hablando de que el apóstol Pablo estaba planteando el ser nosotros sumamente cuidadosos. Es decir, muchas veces nosotros, al no tener un conocimiento o al no tener una idea clara de lo que Dios ha querido hacer con nosotros, muchas veces nosotros no tenemos como claro este punto. Entonces, aquí viene el consejo. Que me llama demasiado la atención. Verso 17. Salgan, la palabra de Dios para todos, la traducción palabra de Dios para todos lo traduce así. Salgan de entre esa gente. Sepárense de ellos. No toquen nada impuro. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? Perfecto, paremos aquí. Tenemos que conversar esto. Alguien podría decirme, disculpe pastor, pero en realidad esto podríamos nosotros trasladarlo para los tiempos antiguos o por los tiempos en el tiempo de la ley. Pero en realidad es el apóstol Pablo quien está explicando esto. Sobre lo importante de nosotros ser cuidadosos. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? El consejo es no toquen nada impuro. Tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que un cristiano se puede contaminar o no? Sí. Ahí es donde yo quiero llegar. El problema es que muchas veces nosotros tenemos el concepto de esto, pero no sabemos defenderlo a la luz de la palabra, número uno. Y número dos, tenemos el concepto, pero no vivimos según esa enseñanza. Porque la verdad es que a veces nos gusta vivir al borde del peligro. Entonces, por ejemplo, una jovencita no dimensiona que puede estar contaminando su alma, que a las 4 de la mañana esté chateando y esté hablando y esté abriendo su corazón, o un varón, o un esposo, una esposa. Muchas veces nosotros no dimensionamos porque pueden haber cosas que nosotros las vemos como tan normal, pero en realidad tienen un objetivo y por eso que son una tentación. Porque recuerden ustedes que nuestra alma tiene apetitos. Entonces muchas veces nosotros vamos a ver cosas como que no tienen mayor importancia, pero en realidad sí la tienen. Y yo te lo voy a demostrar de una forma muy fácil. Muy fácil. Yo una vez le preguntaba al Señor. Le dije, Señor, cuando uno ve la Biblia, se da cuenta que el Señor hizo que algunos caminaran sobre el agua. Un pueblo entero vio cuando el mar se abrió. Y en fin, una cantidad de cosas que ocurrieron tremendas. Y entonces se ven
muchos milagros. El punto es el siguiente: ¿y por qué nosotros no logramos ver muchas cosas o experimentar cosas sobrenaturales? ¿Qué pasa? Inclusive a veces nosotros venimos a un culto y, hermano, estamos ahí sin sentir, inclusive a veces esperando que pase luego la alabanza y que el pastor no llega nunca. Pucha, el pastor, que no sé qué, que no sé cuánto, y que ya empiece. Y no logramos entender el concepto de un culto, de una reunión. Y venimos y muchas veces llegamos y salimos con una información más, pero no logramos entender que Dios lo que quiere es manifestar su poder, manifestar su gloria, mostrarse, revelarse a nosotros. De verdad. O sea, mínimo nosotros ya tendríamos que estar caminando sobre el agua. No, pero ya tendríamos que estar experimentando cosas sobrenaturales. Pero cuando uno, hermano, ¿cómo está? No tan bien. Oh, hermano, no. Y todavía, qué difícil. Todavía estamos tan entrampados. ¿Cómo está? No, más bien que usted. Que Dios los bendiga, ¿va? Pero qué tremendo. Y el tiempo que tenemos que pasar para que un hermano, hay que darle cuerda para que se sienta bien. Y hermanos, tremendo. Y Dios queriendo relacionarse de una manera sobrenatural. O sea, Dios quiere provocarnos a que lo busquemos, que indaguemos, que tengamos experiencias sobrenaturales, multiplicación, sanidades, prodigios, etcétera. Eso quiere Dios, pero ¿por qué no lo vemos? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué nos falta? ¿Por qué? Porque su presencia está en los cultos. Su palabra nos enseña y nos direcciona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos falta? Yo creo que es santidad. Así es. Es la capacidad de empezar a tomar decisiones y decir, esto no me conviene. No me voy a ir al infierno porque yo veo una serie y estoy 10 horas metido en una serie. No me voy a ir al infierno por eso. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo? Ese es el punto. O sea, el punto es el siguiente: ¿qué estoy haciendo yo para poder crecer? ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy tomando? Porque todavía tal vez estamos entrampados, porque estamos hablando de que el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que, en qué se están restando nuestras energías? ¿Dónde está? Yo creo personalmente que Dios a veces aprovecha. Yo siempre he dicho que el sentimiento de soledad, cuando alguien se siente solo o sola, es la oportunidad, es como la muestra de que es el momento de acercarse a Cristo. El momento donde cuando yo estoy aburrido y no sé qué hacer, creo que es una luz de alerta para decir, busca la presencia de Dios. Pero ¿qué hace uno? Lo que menos hace uno es buscar a Dios. Y pasa más tiempo en cosas que no edifican que en cosas que te hacen más santo o acercarte a Dios. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrarte su gloria. Es probable que en muchas oportunidades el Señor haya querido revelarse a ti en la noche, despertarte en la madrugada, porque quiere tener comunión contigo. Pero uno está más ocupado en otras cosas, más relacionado con cosas más del sistema. Eso hablaba yo. Miren, de verdad, que qué difícil hoy en día. Por eso es tan importante
que cuando nosotros nos reunamos, y esto es una inquietud que nació en mi corazón, por eso que cuando nos juntemos, yo no sé si tú lo haces, pero cuando tú te juntas con alguien en tu casa, tú invitas a alguien a tu casa, ¿cuánto se habla del Señor en esa mesa? Es una pregunta que yo te hago. La pregunta es, ¿cuánto estamos hablando del Señor? ¿Cuánto tiempo empleamos en buscar su presencia? ¿Cuánto tiempo? Por eso que estamos hablando de este tema. Fíjense, por eso dice, salgan de entre esa gente que no les aporta. Estoy parafraseando. No está diciendo que no los saludes, que no. La Biblia dice que tú tienes que ser luz. Entonces tú vas a ser una luz para esa gente. Pero no toquen nada inmundo y yo los aceptaré. Sencillo. ¿Me dejan decirles algo muy sencillo? ¿Sabes por qué a veces cuesta sentir la presencia de Dios? Sencillo, porque uno viene contaminado. Algo pasó. Estuvimos involucrados en un chisme, porque eso no le agrada a Dios. Vimos cosas que no aportaban, brechas que el enemigo aprovechó. Entonces venimos al culto, a hacerle culto y no sentimos nada. Y el culpable no es el que está dirigiendo. El culpable no es el que está al frente. Porque tú vienes a hacerle un culto a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosa? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? O sea, vale la pena la santidad demasiado. Y ahí es donde los quiero llevar. Porque nuestra alma se contamina. Y por eso el consejo es: absténganse de todo mal. Aléjense de toda apariencia de mal. Es hasta apariencia, capaz que ni malo sea, pero si tiene apariencia de mal, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo? Aléjate. Si tiene apariencia de mal, aléjate. O sea, si tú, en otras palabras, si tú sabes que hay algo específico que tiene apariencia de algo malo, mejor no te metas ahí. No va a ser de provecho. Avancemos. Miren, por favor. Ezequiel capítulo 20, verso 7 dice: entonces les dije que tiraran esos ídolos que tenían frente a sus narices. Ese fue un consejo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando tomó la tierra prometida. ¿Cuál fue el consejo? No se contaminen con esos ídolos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Ídolos, nosotros ya dimos un tema acerca de ídolos. Los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello, y todo aquello incluye personas. Es decir, todo lo que, en otras palabras, vamos a sacar el punto. Aléjate, no te contamines con todo aquello que te roba tu comunión con Dios. Eso está diciendo. O sea, Dios quiere tener relación con nosotros, Dios quiere mostrarse a nosotros. Hay estrategias, hay revelaciones. La Biblia dice que en el final de los tiempos habrán ancianos que soñarán, habrán jóvenes que tendrán visión. O sea, yo creo en eso. Yo no creo que por casualidad haya la congregación en sí sea una congregación joven. Yo creo con todo mi corazón que el Señor va a entregar visión. Y yo lo que veo por todo el trabajo que yo hago toda la semana y todas las conversaciones y todas las administraciones, converso con uno y la panorámica que uno tiene alrededor, yo veo por todos lados. Y le decía a un hermano que me acompañó a una misión pastoral, veníamos de regreso y yo le dije: yo no sé en qué momento, yo me recuerdo, cerré los ojos y tuve una sensación de ver cuando comenzamos con 3, 4 personas, yo no sé en qué momento esto creció tanto, porque a medida que crece, crecen también los problemas y crecen también las responsabilidades y un montón de cosas. Pero a lo que yo voy, Dios está haciendo algo tan grande
Y a veces nosotros no estamos dimensionando lo que está ocurriendo. Yo creo que en el Señor, por eso el que tenga oídos para oír, oiga. En el Señor se están rompiendo esquemas. Dios está permitiendo que unos tengan éxito en un área, está permitiendo que otros tengan éxitos en otra área, porque no todos somos iguales. Dios permite que a través de todos nuestros éxitos nos unamos y como un frente de ataque enfrentemos el reino de tinieblas que ha sujetado el avivamiento en esta tierra. Yo así lo veo. Unos de una forma, otros de otra, otros por acá y otros por allá. Pero no podemos perder de vista que en el camino nuestra alma necesita abstenerse de toda apariencia de mal. O sea, sí tenemos que ser cuidadosos. Sí hay que tener cuidado. Y sobre todo los que hemos tomado la decisión de servirle a Cristo. Jesús se preocupó. Yo les estoy trasladando algo que Jesús estaba preocupado. De hecho, Jesús en un momento estaba orando al Padre y le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y empezó a orar, estaba orando, Jesús estaba orando por sus discípulos. Pero si ustedes son detallistas, Jesús estaba orando también por los que iban a creer por la palabra de ellos. ¿A quiénes está incluyendo ahí? Así es, nosotros. Porque estos hombres son los que predicaron la palabra y eso se fue predicando a través de los tiempos hasta llegar a nosotros. Pero dentro de la oración que Jesús hizo, miren lo que pidió: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay versiones que dice maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. O sea, contó mi querido hermano, o sea, el Señor estaba orando y él estaba preocupado. Jesús estaba preocupado porque Jesús entiende que nosotros, tú y yo, estamos en medio de un sistema. Si lográramos entender este misterio, es que es impresionante que Dios nos haya dado la oportunidad para ser sus hijos y que nosotros seamos sus primicias. Eso es algo impresionante. Pero el punto es el siguiente. El tema es que Jesús estaba reconociendo, miren por favor, Jesús le preocupaba que sus discípulos se contaminaran. Jesús estaba preocupado de que las personas perdieran su pasión, perdieran sus convicciones, perdieran la visión o el llamado. Por eso tenemos un enemigo que está enfocado en robarnos nuestra identidad. Por eso partamos diciendo, porque el objetivo es el siguiente: estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Que el cuerpo sea guardado, que el alma sea guardada, que el espíritu sea guardado. Hoy estamos hablando del alma. ¿El alma se puede contaminar? Sí. Debemos de tomar decisiones de alejarnos de toda apariencia de mal, de toda condición que no nos edifica. Fíjense que esto puede ser muy sencillo, pero es importante que lo hablemos. Porque a veces nosotros no tenemos la conciencia o el nivel de conciencia de decir, esto no está bien. Fíjense que ustedes conocen este texto, más que probablemente lo han leído, probablemente no lo habían leído, lo han escuchado muchísimo. Entonces yo quiero ponerte un parámetro, yo quiero que hablemos de este texto, porque hay muchas personas que dicen, pero no tiene nada de malo. Miren lo que el apóstol Pablo le puso un equilibrio impresionante a las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Pregunto. Fíjense que el contexto está diciendo ahí, todo me es lícito, pero en realidad el apóstol Pablo no estaba poniendo que todo era lícito. ¿Tú lo tienes, Cris? ¿Lo encontraste? Léelo, porfa. ¿Qué dice tú? Léelo. Búscate otra versión, si la tienes ahí, de este texto. No sé si tienes la PDT.
Búscalo. ¿Qué dice tu verso? Me voy a acercar a ti, no te sientas intimidado para que te puedan escuchar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Ok, perfecto. ¿Qué dice? ¿Encontraste otra versión? ¿Qué dice? Se dice todo está permitido. Ah, ahí estamos. ¿Qué dijo? Se dice. Él no lo dijo. O sea, algo muy importante es esto. Ustedes han entendido, dice otra versión, que como que todo es lícito, todo se puede. Algunos utilizan este texto para decir, todo me es lícito. Pablo dijo, todo me es lícito. Momento. Pablo no dijo. Pablo resaltó, ustedes dicen. ¿Encontraron otra versión que aclara más el panorama? ¿Tienes algo? La Biblia en lenguaje sencillo dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Demasiado claro. Demasiado claro. Léelo otra vez para que los hermanos lo puedan escuchar. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Ok, paremos ahí. Ese es un lenguaje sencillo. ¿Quién fue el que dijo todo es lícito? Ellos. Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo, ustedes dicen todo es lícito, y él ratifica, él confirma y dice, es verdad. Es verdad que ustedes pueden hacer todo. En otras palabras, le está diciendo, es verdad que pueden hacer eso y no les va a pasar nada. Entonces aquí yo les estoy votando, o todos estamos encontrando la claridad, que el que dice todo me es lícito, el apóstol Pablo no estaba diciendo que todo, háganlo todo, o mejor dicho, todo pueden hacer. Él no estaba dando ese consejo, él estaba tomando el concepto, estaba tomando la opinión de los que estaban ahí. Y entonces, yendo al punto, por eso que se dan cuenta por qué es tan importante las versiones, ¿verdad? Por eso es tan importante leer todas las versiones. Porque al leer más versiones de la Biblia, nos da una panorámica más clara. Entonces yo quise utilizar aquí, en realidad, y quiero agregar lo que los hermanos leyeron. Ustedes dicen, todo me es lícito. Perfecto, tienen razón, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es bueno. En otras palabras, yo puedo hacer lo que quiera. Y como lo decía hace un momento, no va a venir un rayo y va a caer sobre nosotros. Probablemente. Porque yo conozco gente que sí le ha caído rayo, pero no acá. No, en serio, conozco a uno que le cayó un rayo. Entonces, el punto es que, ¿cuál entonces sería el equilibrio? Lo que te conviene y lo que edifica. Muy bien. Entonces hoy estamos hablando, hoy estoy medio castigado, si me muevo mucho ya encontraron el ruidito, por eso estoy aquí quietecito. Me cuesta. Pero el punto es el siguiente. Hoy estamos hablando sobre que nuestro cuerpo, nuestra alma, ya vámonos a hablar del cuerpo, pero hoy estamos hablando del alma. Yo puedo dejarme llevar por lo que yo sienta y no, insisto, no me va a caer un rayo, pero lo que plantea el apóstol Pablo, ¿te conviene? ¿Te edifica? Lo pasó bien, podría decir alguien. Pero el punto no es que lo pases bien, el punto es que eso edifica, eso construye, eso te conecta con Dios, esas relaciones, esas conversaciones te aportan. Ese es el tema. En otras palabras,
Nosotros debiéramos de aprender a caminar, como dice el apóstol Pablo, sin perder nuestro tiempo. Es decir, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones tienen que ir inspiradas con un objetivo principal. El Señor viene pronto. Y entonces aquí cobra sentido este texto que también ustedes conocen de memoria. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis queridos hermanos amados, no todas las personas van a ver al Señor. Ver al Señor es un premio. Ver al Señor es un premio a aquellos que tomaron la decisión y dijeron: eso me gusta, pero no me conviene. Entonces ahí es donde uno va comenzando a darle instrucción a su alma. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Qué nos va a dar el parámetro de lo que nos conviene o no nos conviene? Hay un salmo que a mí siempre me ha gustado y que me ha acompañado durante toda mi vida en Cristo Jesús. No sé si lo pueden buscar. Es súper conocido y se lo saben de memoria. El Salmo 119, verso 9. Es un texto muy conocido que hace muchos años yo lo pude encontrar y ha sido parte de mi vida. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte y clara para que todos lo puedan escuchar? ¿Qué dice? Aquí. ¿Cómo puede el joven llevar una vida de integridad viviendo conforme a tu palabra? Ok. ¿Qué versión es? La T-Ama. Ok. ¿Cómo puede vivir una persona con integridad? ¿Cómo puede ser guardado el joven en su camino? Dice las versiones tradicionales. Guardando tu palabra. ¿Qué dice tu versión? La versión, tú tienes la pechita, ¿verdad? ¿Cómo dice? Tus deseos, tu palabra, es lo mismo. Pero el contexto, me interesa la otra parte. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino? Otra versión dice: ¿cómo pueden guardar el joven su camino? ¿Cómo? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro parámetro para que nuestro camino sea íntegro? Es su palabra. Por eso que es tan importante. Entonces, cuando yo me encuentro que la palabra me dice casados, solteros, jóvenes, y un montón de consejos que la palabra nos da para nosotros aprender a caminar en integridad. Entonces aquí viene el punto. ¿Cómo yo sé la forma en que tengo que caminar para agradar a Dios? Nos dejó su palabra. Ahí está el punto. Entonces el equilibrio es algo muy sencillo, porque hoy estamos en un viernes de estudio. Es muy necesario que podamos comprender que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo quiero terminar esta noche? De la siguiente manera, algo muy sencillo. ¿Cuál debe de ser, de verdad, la inspiración de toda persona para decir: esto no me conviene, voy a hacer un esfuerzo por agradar al Señor? ¿Cuál debiera de ser esa inspiración? Verlo a Él. Así es. Yo siempre he enseñado que esto consiste en una relación de amor. Consiste en una relación de amor. Si el yo decir la droga, el alcohol, estas amistades, esto no me conviene, esto no me aporta, no me edifica.
uno debe de invertir. Ese es un consejo que quiero darte de parte de Dios. Debemos de invertir más tiempo en cosas y en relaciones que nos edifiquen. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está pasando muy rápido y Dios viene muy pronto. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Los días son malos. Por eso absténganse de toda apariencia de mal. En otras palabras, eso no me conviene. Mi alma se puede contaminar. Soy templo del Espíritu. ¿Qué relación tiene? Dice, ¿qué relación tiene lo impuro con lo puro, la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene? Por eso, jóvenes, hermanos, no podemos hacer ligaduras con gente incrédula. Eso es demasiado importante. Es demasiado, debemos de tener mucho cuidado. Aquí viene el punto. Tú y yo debiéramos de hacer un análisis y decir, realmente esto no me está edificando. Siempre tomemos ese punto. Si esta amistad me ayuda, me siento bien porque me hace conectarme con Dios, invierto en esa amistad. Si una amistad no me conviene y en vez de conectarme con Dios me deja mal, no invierto ahí. Voy a compartir, voy a sembrar una semilla, pero no voy a pasar mucho tiempo ahí. Es decir, voy a invertir más tiempo en mi vida en aquello que me edifica. Las malas conversaciones, dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. Es decir, a veces uno pasa tanto tiempo hablando cosas que no tienen sentido. Por eso yo vengo de parte de Dios a darte un consejo demasiado sencillo. Cuando te juntes, habla de Dios. Hable de Dios. Compartan la palabra. Que el centro de las reuniones, cuando se junten, que a alguien se le ocurra, ¿saben qué? El Señor me entregó esta palabra. Y no pasar tanto tiempo en cosas que no edifican. Porque los días pasan muy rápido. Qué rico es cuando nosotros terminamos nuestro día, nuestros momentos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá estamos invirtiendo en cosas que nos edifican? ¿O estamos dando brecha